Bienvenidos a esta bitácora de escritor. La idea es que conversemos sobre nuestras experiencias. No estamos solos, somos una tribu de creadores. Gracias por acompañarme en este episodio. Quiero escucharte. Escríbeme un mensaje directo a @JoaquinPisoPereire o envíame un email a casadeescritor@gmail.com. Hola, buenas tardes. Hoy en un café en Casa de Escritores vamos a tener a una persona que yo admiro mucho y le agradezco que haya aceptado la conversación. Vamos a hablar sobre la publicación de su libro. Ya lo tenemos por aquí. Lucas Casanova. Lucas, Hola, ya va un segundo. Problemas técnicos. Ajá, ¿cómo estás? muy bien, aquí Bien. en Oslo, Sí, con mi aquí té. estamos, aquí achicharrándonos a 37 grados y allá ¿cómo está? Aquí estamos, que te diga ahora, a 22, que es una temperatura muy agradable para Oslo. Suele ser, es una temperatura eh, se lleva muy bien porque hay una brisa muy agradable, hay poca humedad. Yo disfruto mucho el clima noruego. No todo el mundo, porque hace mucho frío en el invierno, pero yo lo llevo bien. Lo- Me Vale, gusta. quería agradecerte que hayas aceptado la conversación y quiero aprovechar porque esta hora siempre se va muy rápido, ¿no? Lucas Casanova, yo puse en la invitación de este live nombrándote como psicólogo budista, Ujú. pero yo sé que no te casas mucho con el término psicólogo, ¿no? ¿Cómo te Mm. gusta definirte tú profesionalmente? Yo me defino como terapeuta budista y transpersonal, renegando un poco de la formación cognitivo-conductual que tuve. eh, Me siento mucho más cerca de la psicología de Oriente y nada, es por eso que voy por allí. Alguna vez escuché que decías que a ti no te gustaba trabajar con la mente desde la mente. Es un poco Ujú. eso. Ok. Sí, porque así como el ojo no puede observarse a sí mismo, el hecho de observar la mente desde los mismos procesos de la mente o de los mismos procesos racionales o narrativos, digamos, porque todo es mente en definitiva, es poder vernos un poco más desde el cuerpo, desde nuestras emociones, desde las interacciones con otras personas, principalmente desde ahí. Sí. Hoy quise conversar contigo porque hace ya un mes más o menos salió a la luz publicado tu primer libro, Mm. ¿no? Sí, 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 El poder sanador del caos. Y me doy sí. cuenta que salió en el Vesak, que es el mes lunar dedicado a Buda, y no sé Mm. si eso fue planificado o fue casual. No, eso fue, lo curioso fue que la firma del libro en la Feria del Libro en Buenos Aires, en Argentina, y los cursos que di ese fin de semana coincidieron con el BESAC, pero la verdad es que yo no elegí ni la fecha de publicación del libro, ni la fecha de la firma, ni los cursos, fue lo que se pudo hacer. Así que estoy muy agradecido por la coincidencia significativa. Sí. Eh, las personas que no te conocen, yo les dejo la tarea que luego de que vean este live, Ujú. ahora o en diferido, te conozcan por tres cosas, ¿no? Primero, adquiriendo tu libro, eh, El poder sanador del caos,
Luego también a ver, no pueden dejar de ir a Spotify y buscar Budismo en Zapatillas, Mm, que es un podcast de Lucas que durante la pandemia a mí me salvó literalmente. mm, Y, y, y por supuesto, una TEDx que tú diste con el tema que vamos a conversar ahora sobre el libro, que es, te diagnosticaron en el 2017, mm. en un octubre oscuro, un bulto en el cerebro y eso te transformó la vida. Quería mencionar dos frases y luego ya eh, paso a que converses. Tú en el libro citas a Leonard Cohen cuando dice una frase zen que dice, hay una grieta en todo, solo así entra la luz. Sí. Y luego hay una frase tuya que a mí me mueve mucho, que es, la vida es hoy, no te demores. Mm. Eh, y luego sí hay una frase que quisiera que arrancáramos por ahí, para que me explicaras un poco la temática del libro, que es, tú citas a alguien que se llama Chogyan Trungpa Trumpa Rinpoche, Rinpoche, sí. y él dice que el caos siempre debe considerarse como una excelente buena noticia. Sí. Ni siquiera una buena noticia, sino una excelente. ¿A qué se refiere? La frase que hizo popular Leonard Cohen, que hablabas de que por la herida es por donde entra la luz, pertenece a un poema de Rumi, que fue un poeta persa del siglo XIII. Y esta frase de Trungpa Rinpoche tiene que ver con el enorme sentido del humor que tiene el budismo y eh, la percepción clara de que todo lo que nosotros creemos que es orden, en realidad es una limitación que nosotros tenemos en la comprensión de algo mayor. La mente cree que entiende y cree que conoce el orden sin darse cuenta, a decir verdad, que las cosas son mucho más extensas, van mucho más allá y que la mente humana es imposible que pueda muchas veces comprender la complejidad del universo. Es abrazar el no saber nada y el ir navegando con lo que surge. Sí, él estaba comentando que esto surge, el libro, lo que cuentas allí, surge de un diagnóstico que a cualquiera eh, lo pone en una situación límite, ¿no? Sí, ¿Podrías explicarnos brevemente qué fue lo que ocurrió? sí, yo, bueno, vegetariano, practicante de yoga, meditación, eh, excelentes buenos hábitos, podríamos decirlo, y eh, con unos dolores de cabeza muy fuertes, con dolores de cuello, sin estar realmente seguro de por qué era, investigándolo con mis médicos y demás, hasta que un día se volvió insoportable, eh, roncaba muchísimo de noche, me costaba dormir, me dolía mucho la nuca y mi médica en ese momento decía que era estrés, que tenía que hacer fisioterapia y demás. Y finalmente se descubrió que no, que nada de eso. Un día me hice una resonancia magnética y ahí se descubrió que tenía un tumor en la cabeza. El médico me dijo, no hay una buena forma de decir esto, pero encontramos una masa de 35 milímetros de tamaño, 37, una cosa parecida a esto, o sea, más grande que un ojo. Y, y el proceso luego de que te saquen eso de la cabeza y tener que empezar a rever quién sos y qué es lo que te pasa, por un lado, por la magnitud de la cirugía, y después por otro lado, por el proceso de,
del cambio mismo del cerebro a través del proceso de recuperación. Así que eso es lo que cuento en el libro, cómo el caos te desarma y aprovechando la ola del caos, cómo podés rever las personas que sos, cómo podés trabajar y reconstruirte, ante todo, Sí. reconstruirte. El, yo, ¿Te acuerdas la reseña que escribí sobre tu libro donde yo Sí. decía que eh, a mí me inquietan un poco los diarios personales? A mí me ha tocado trabajar con personas que hacen diarios personales y siempre me inquieta que eso enganche con el lector, ¿no? Y a mí Ujú. me sorprendió gratamente que tu libro, a ver cómo decirlo, es eh, digno para una serie de Netflix o para una película, porque tiene toda una trama, o sea, se lee el mensaje, lo que pasaste, etcétera, pero es un libro que engancha, ¿no? Mm. Entonces luego ya hablaremos un poco del proceso de la escritura, ¿no? Pero quería comentar también que las personas que lo lean no creen que solo es para personas que estén atravesando un problema de salud, Mm. porque yo siento, por ejemplo, en mi caso, eh, que vengo de un proceso de migración y eso, comulgo con muchas de las cosas que mencionas en tu libro, esa sensación de estar perdido sin brújula en una tempestad o algo así, ¿no? Sí, sí, yo siento, a mí lo que me llama mucho la atención, que cuando la gente lee el libro dice me veo, y viene de esto, ¿no? Habla de una migración, de una pérdida, de un cambio radical en la vida, de expectativas frustradas, y todo ese tipo de cosas abren una ventana al caos, de tener que reverse, a volver a renacer en esta misma vida. Y yo estoy muy agradecido del proceso de conexión de los lectores con sus historias personales. He conocido gente maravillosa y hemos compartido un montón de historias eh, que, que nacieron del yo soy otro tú, ¿no? Del verse reflejado en las páginas, aunque las páginas hablen de un tumor cerebral. Muchos lo han vinculado con tumores emocionales, con personas que se han tenido que sacar de la vida, con procesos que han tenido que enfrentar, y eso me parece valiosísimo y hermoso. En este mes donde ya la gente lo está leyendo y veo que compartes, Mm. es muy gracioso ver tu libro En en lugares todos y lados, ¿no? países, sí, sí, es muy gracioso. Sí, es mágico. Entonces, sí me gustaría saber si alguna de esas historias te ha sorprendido Mm. por lo curioso y que puedas comentarnos un poquito sin entrar en detalles personales de Claro, por ellos, supuesto. pero ¿qué has conseguido que te sorprendiera y nos puedas comentar? Una persona que vive en el Círculo Polar Ártico, en una de las ciudades que se encuentra más al norte de Noruega, en Tromsø, leyendo la versión digital del libro a la orilla, a la orilla del mar. Eh, O sea, una, que tu pensamiento llegara a esas alturas del planeta es como, pero además, o sea, el libro no está editado en Noruega, no está editado en noruego, no está editado en inglés. ya, eh, es una persona a la que no conozco. O sea, claro. y de repente alguien me escribe y me dice, estoy en Noruega, estoy en Tromsø y estoy en este momento sentada a la orilla del mar leyendo tu libro. O alguien en ¿Y Dinamarca. te explicó cómo llegó a él? ¿O seguro te seguía de alguna manera? O, Hay mucha gente que ha encontrado el libro a través del podcast y a través del proceso del típico algoritmo de Spotify, que cuando vas escuchando random de repente te sugiere nuevos temas similares. episodios, temas similares, y
De ahí hay gente que me ha escrito para preguntarme si había algo que pudiesen leer de mí. Yo, en base a esas preguntas, puse en mi perfil de Spotify el enlace al libro y, y nada, Sí. me encontré con este tipo de cosas. Luego una pareja que conocí en la Feria del Libro que se habían separado, que se acompañaban en el proceso de separación con unos episodios del podcast que hablaban sobre cómo navegar las crisis. Y cuando salió el libro, uno de ellos lo compró y se lo leían el uno al otro. Y vinieron a la feria del libro juntos porque estaban juntos de nuevo. Eh, Mm. este, Es, sí, es como, Nada, es mágico, ¿no? es Sí. hermoso escuchar eso. Y después, una última, eh, un- una amiga mía que hacía muchos años que no veía, con la que habíamos perdido contacto, encontró el libro en una librería y me mandó una foto a través de las redes sociales porque no me seguía ni en Facebook ni en Instagram a nivel de mi página profesional y estaba muy contenta de haber recuperado contacto. Eh, Eh, toda una parte de tu changa está aquí, changa se le llama, ¿no? El, de tu tribu, de tus sí, seguidores, te, sí, ya sí, vamos como por sí, sí, 70 y ya te están y te escriben por allí, ¿no? sí, sí, Eh, aquí los veo. para los que, para los que creen en esto de los sistemas familiares, Sí, he escuchado por allí que uno viene a sanar algo de su árbol familiar, o eso es lo sí, que he escuchado. sí. Y leí tu libro y en alguna parte de él tú mencionas que le tienes que agradecer a tu madre y a tu padre por lo que tú eres, ¿no? Ujú, No solamente físicamente, sino, por ejemplo, específicamente a tu papá, eh, te sientes representado a la hora de escribir, ¿no? ujú. Eres tú el que publicas este libro. Entonces, eh, sientes que de alguna forma, porque aparte me conmovió mucho luego de leer el libro, casi al final, no quiero hacer spoiler, pero le haces un homenaje a tu padre, ¿no? Ujú, Con uno de sus textos. Y yo lo vi como el cierre emocional de algo con tu padre o algo así, ¿no? Tú te ujú. sientes que has cumplido como un poco el sueño que él tenía o tiene de ser escritor y tú lo representas o algo así, o cómo fue Yo, eso. yo creo, tomando desde el principio lo que vos decías, yo no creo que uno venga a, sino que uno encuentra sentido. Hay personas que hablan del pacto de almas y que ese pacto de almas se cristaliza en lo que vivimos aquí en la tierra y además me parece una idea hermosa, tipo Juan Salvador Gaviota, Puente al Infinito y demás, libros de Richard Bach, pero no tiene para mí sustento. Yo no creo que uno venga aquí con un propósito, sino que el propósito uno lo encuentra en esta existencia, a través de la búsqueda que hace Soren Kierkegaard, un gran filósofo danés, decía que la vida se vive hacia adelante y se entiende hacia atrás. Y yo creo que hay cosas que son difíciles de explicar y de comprender por qué uno pasa por determinadas cosas y otras no. El budismo lo ve como multicausado, no cree en el determinismo, en que las cosas están determinadas o escritas en algún lugar. Y, lo, y en cambio, yo aquí sí, digo, aclarada esa idea, mi padre, ingeniero industrial, hijo de policía, movimiento familiar cristiano y demás. Mm, escribía poesía gauchesca cómica, cosas que podrían haber sido textos de Lelutier, le cambiaba las letras a las canciones, un humor muy especial y con mucho amor por la escritura, pero la escritura para él no tenía espacio.
para mí es una pena que nadie haya, que solo nosotros hayamos leído las cosas que él escribía. Y a su vez, para nosotros, por las enormes diferencias que tenemos en todo sentido, nos ha sido muy difícil estar cerca. Que eso nunca ha impedido que yo lo quiera y que esté yo estoy muy agradecido con él como padre. Lo que ha sido especial ha sido ver cómo a la larga, sin que él haya querido eso y que cuando yo era pequeño me decía que lo mejor que podía hacer era dedicarme a hacer otra cosa que no fuera escribir, que si me dedicaba a escribir me iba a morir de hambre, que, que este tipo de cosas no las leía nadie, pero todos esos que son mensajes limitantes, yo creo que han sido desde el amor, desde el miedo a que yo no pudiera ser feliz o no pudiera ser autosuficiente. Y estas cosas de la vida que uno nunca entiende. eh, yo terminé haciendo esto y alguien se interesó en lo que hacía y ahora este libro está en los aeropuertos, dando vueltas al mundo y demás, y yo me siento muy agradecido por eso. Y la persona que leía o que lee más en mi familia, sin duda es mi madre, y quien ha escrito más y que a quien he visto escribir ha sido a mi padre. Así que para mí era imposible no mencionarlo, porque mi padre ha sido, y se nota en el libro, ejemplo y antítesis a la vez en muchas cosas en mi vida. Sí, lo noté como una reconciliación, no sé si esa palabra es adecuada, pero como algo bonito de cierre del libro, ¿no? Yo creo que es estar Eh, en paz. Yo creo es estar exacto, en paz eso fue lo que, con lo que es y nada, los dos, el libro es una autobiografía, con lo cual mientras uno está vivo claro, las autobiografías no se cierran, así que es muy difícil sí. pensar en qué es lo que sucederá en el futuro con nosotros. Sí me gusta decir, bueno, esto que a Ocurrió, mí, exacto. si esto que no podía acomodar, esto se ha acomodado por ahora aquí, ¿no? Teniendo en cuenta que las mareas de la vida van haciendo que las cosas cambien, vayan y vengan. Yo mientras leía tu libro anotaba cosas que me daban curiosidad, ¿no? Ujú. Y hay una que, no, que quiero plantearte ahora antes de que el tiempo se nos vaya y de todo lo que quiero conversar contigo, ¿no? En 1992 robaron tu casa, en esa oportunidad vivía en Argentina, Sí, y se llevaron, no sé si la parte electrónica o en papel, de tu primera novela que escribiste, ¿no? sí, se llevaron la computadora portátil donde estaba, yo había metido dos discos, estaba haciendo backup de todo y tenía el disco original, porque las computadoras en aquella época no tenían disco rígido, entonces El disquete, tenía sí. el disco original y el disco de copia y cuando entraron los ladrones a robar nuestra casa, se llevaron todo. Lo digo por lo siguiente, porque yo tengo como una teoría personal que toda la obra de un escritor tiene su semilla en en esa primera historia que escribe, ¿no? Sí, Yo siento que todos tenemos una pulsión dentro que es inevitable que en esa primera historia salga algo. sí, Entonces, mi curiosidad es si te acuerdas, bueno, si te debes seguro. acordar, por supuesto, eh, y si nos puedes decir de qué iba esa novela, si puedes. Por supuesto, en principio la estructura de la novela era una novela atomizada de capítulos cortos, como esto, como este libro, con una multiplicidad de personajes que a través de diferentes puntos de vista, como una especie de novela coral, donde todos
terminaban vinculados entre sí a lo largo del texto. Eh, Hace muy poco tiempo, hablando con Kitty, que es protagonista Sí. de varios capítulos del libro, Kitty encontró una copia en papel Ah, de sí. aquella novela, así que estoy esperando volver a juntarme con ella en algún momento. Eh, el resto de las copias, bueno, se perdieron. Es muy probable que la novela en mi mente sea mucho mejor que lo que actualmente sea en papel, pero tengo, eh, yo creo que una de las cosas que esa novela tiene o tenía para mí y que hoy sigue teniendo lo que escribo es el tema de las diferentes perspectivas, de la cosa corta, del dinamismo, todo ese tipo de cosas para mí siguen estando en la forma en la que yo escribo. Sí. ¿Y cuál va a ser la vía ahora de El poder sanador del caos? Sé que estás trabajando en la versión en inglés, estás trabajando en una versión de audiolibro Sí. y espero que en España llegue impreso en las librerías también. Eh, ¿Cómo va ese proceso? Por ejemplo, en la grabación Sí, del audiolibro, tú mencionas que es ligeramente diferente. ¿A qué te sí, refieres con eso? porque yo me doy cuenta, hay cosas que me gustaría contar un poco más, hay Mm, cosas que me causan gracia el haberlas grabado como las grabé, porque para la gente que no leyó el libro todavía, los capítulos están todos, la mayoría de ellos están basados en audios que yo grabé porque me costaba mucho escribir. Yo soy zurdo y el tumor me afectaba el lado izquierdo del cuerpo. Y fueron cientos de audios. El libro no contiene, probablemente, creo que debe contar la tercera parte de todo el diario. Y lo curioso es que muchas cosas han quedado afuera y mm, una de las cosas que más a mí me gusta, por supuesto, como autor y como docente, es contar cosas. sí. Y entonces empecé a grabar un par de capítulos y me di cuenta que tengo muchas preguntas de personas que han leído el libro y me dicen, ¿puedes contar un poco más cómo fue Claro. la visita al ashram en Rishikesh? ¿Podés decir Por algo ejemplo, más? Sí, sí, la parte que cuentas en el libro de tu viaje a la India, sí. eh, a mí me dio súper curiosidad y quisiera saber más de las anécdotas de ese periodo. No sé cuánto tiempo fue que estuviste allá. Estuve varias veces en India, a decir verdad. La primera vez fue durante el año 93, entre el 93 y el 94. Eh, Fue un viaje que hice después de terminar de trabajar en Iberia, donde, donde me fui sin rumbo a tratar de superar una crisis personal. Y en esa época yo creía que uno podía alejarse de los problemas. Les cuento, Mm, queridos amigos, que uno puede poner un mundo de distancia y que los problemas sí, te me persiguen como consta. un Pac-Man atrás. Sí. Y después volví en el periodo entre decidir instalarme en Buenos Aires de nuevo y dejar Madrid. Aquí Lau Ah, Castillo pregunta sobre, yo me dice que quedé. tiene más ganas de saber sobre mis prácticas en Escocia. Bueno, Sí. eso en realidad, todo este tipo de cosas, yo tengo una pila enorme de cuadernos que los pueden ver por aquí. Aquí tiene a Yoda, Sí, al lado de Yoda. ahí al lado de Yoda, ahí están Sí. toda esta pila de cuadernos son mis diarios, que E- e- son dos. ese no es.
ese no es el cuaderno rojo que citas en el libro, ¿no? Hay uno de ellos uno de ellos, no sé si llega a verse, pero hay uno de ellos que es el cuaderno rojo y lo que ya todo eso que está allí no es un libro, no, cada uno en sí mismo no es un libro, sino que son un montón de notas sobre diferentes cosas y momentos. Y hablando con mi editora, es muy probable que todo esto se convierta en una serie de, de libros al respecto de estos diferentes momentos, ¿no? Pero sin Ya, adelantarme a eso y hablando de las cosas que se amplían. Quiero en el audiolibro del Poder Sanador del Caos que tenga un bonus para la gente que tenía ganas de escucharme a mí leyéndolo, que tiene ganas de que ahonde en algunas cosas que se quedaron a mitad de camino y, y después, sí, un día sentarme y decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hablar de Escocia, lo que es un budista en zapatillas en medio del otoño escocés, trabajando con personas que sobrevivieron al Alzheimer, o lo que es un budista en zapatillas en Rishikesh, aprendiendo sobre el Tantra, eh, con, con con el renunciante del eh, cuaderno rojo. sí. Eh, los lectores de tu libro no solo van a conseguir el viaje del héroe de una persona que se enfrenta a algo tan fuerte como que hay una pelota tan Sí. grande esté en tu cerebro, sino en el libro también hay una especie de thriller, entre comillas, y hay una historia de amor, ¿no? Mm, Hay una cita de Rumi que me gustó mucho y me gustaría que comentaras un poco sobre ella, que dice, tu tarea no es buscar el amor, sino simplemente busca y encuentra todas las barreras dentro de ti que has construido para separarte de él. ¿Qué significa eso? Porque uno ay, siempre está poniendo el amor en la búsqueda de una persona mm, afuera, mm. eh, y esto de que hay, más que buscar a una persona o buscar el amor, hay que ocuparse de derribar. A qué se refiere eso de derribar lo que nos aleja de él, ¿no? Las, yo, la frase de Rumi tiene un montón de interpretaciones y para mí fue una puerta de entrada enorme al mundo del Tantra. El Tantra como filosofía. En el Tantra todos formamos parte de lo mismo, todos estamos conectados con todos, pertenecemos como un enorme tapiz y en ese enorme tapiz nadie está solo. Estamos desconectados a veces, no nos sentimos parte de algo más grande, aunque podríamos. Y la invitación de Rumi es a abandonar la armadura que creamos para defendernos de de reconocernos parte del todo. En el budismo se dice que en realidad uno no tiene que buscar iluminarse, sino que tiene que reconocerse ya iluminado. No creerse, ¿eh? Reconocerse, porque la gente dice, ah, entonces yo ya lo creo y ya está. No, no, es reconocerse, darse cuenta que uno ya es, que uno no tiene que Como salir a buscar. algo no por alcanzar, sino por algo que ya uno tiene, pero tiene que darse Sí, cuenta. Correcto. sí, es como que buscar el amor es como buscar la inteligencia, o como no la busca afuera, pero no existe afuera, existe dentro. El Tantra enseña que cuando uno se siente conectado con el todo, entonces nunca se siente solo. Y yo, una de las lecciones más bellas que me ha enseñado el Tantra a mí es no sentirme, no sentirme solo nunca más, porque, porque el amor está en la forma en la que yo me conecto con la vida y con el resto, no necesariamente está en buscar, sino en lo significativas de las conexiones que tenemos todos los días, no solamente en las relaciones, que por supuesto
Eso no implica de ninguna manera que la relación que tengo con mi marido no sea la más importante y la más relevante para mí hoy. Nosotros somos el vikingo y el gaucho, ¿no? El faro y la Sí, roca. Y, y las cosas que hemos pasado juntos nos han hecho más fuertes. sí. Y siguiendo un poco con este tema, tengo un poco la curiosidad de por qué nosotros nos armamos de esa armadura. O sea, ¿de dónde viene? Es como, ¿cómo crece esa armadura que nos separa del amor? La armadura, primero hay una parte de la armadura que es transgeneracional, que nosotros Mm, aprendemos de los miedos de las personas que nos crían y también viene de el instinto de supervivencia y de querer protegernos del dolor. Entonces, es cierto que la armadura nos protege de sufrir, también nos protege de sentir amor y cada vez nos sentimos más solos y más aislados. bueno, entonces como paradójico, uno quisiera amar y que quisiera ser amado, pero nos protegemos de sufrir, ¿no? Mm. Pero bueno, otra cosa que me dio curiosidad también, a ver, Momento, porque esto que dígame. decís es verdad. Lo que ocurre, y hay una muy buena frase de Doris, de la psiquiatra con la que yo trabajé posterior a mi cirugía, que Doris dice, cuando hablábamos de otras personas, dice, el problema que tiene esta persona es que quiere que la bañen y que la dejen limpita sin mojarse. Mm, Para que te bañen y te bañen de verdad y te dejen bien limpito, hace falta agua. El dolor es, son cosas que suceden en el contacto. Es imposible evitar sentir. Entonces, uno no puede terminar aislándose del amor. Es mm, verdad, es como, y con esto te doy un ejemplo más y después puedes seguir preguntando, pero no me quiero perder esto. sí, Tenés un perro y con ese perro compartís, no sé, 8, 10, 12 años y el perro se muere y vos decís, el dolor de haberlo perdido, nunca más voy a tener un perro. Y yo lo que digo es, discúlpame, te vas a perder de la oportunidad claro, de tener claro, un compañero durante más de una década de tu vida por no pasar un duelo. sí, A eso se refiere Rumi también. La armadura te priva de sentir amor. sí, Ahí estamos, ahora sí. sí. Mira, otra cosa que me dio curiosidad es, tú mencionas que, o mencionaste en algunos de tus en vivos, algo así, que cuando estabas escribiendo el libro, eh, está lo que se publicó, pero luego la editorial contigo sacaron un libro paralelo que estaba dentro, que era como una historia de ficción paralela que estaba imbricada, ¿no? Y me da No era una curiosidad, historia de ficción, sino que no era de ficción. no era de ficción. El libro que está publicado contiene un tercio de lo que tenía original el manuscrito inicial. Ah, ok. Y revisándolo con una amiga, no necesariamente con la editora, porque la editora quería que yo pudiera contar la historia como la quisiese contar y estaba preocupada por la magnitud. Imagínate que el libro ya tiene una cantidad de páginas enorme solo como es y hay un montón de cosas que no debían estar ahí porque eran una historia paralela dentro del libro. Y aquí la gente dice que se oye flojito y la verdad es que yo te escucho perfecto Yo, y yo me escucho yo también, perfecto, así que no puedo hacer mucho al respecto de eso. por Eh, aquí, por aquí, sí. por aquí mencionan que el ejemplo del perro fue directo a mi blanco. Parece que le tocaste justo lo Es que que estaba necesitando por aquí. la verdad es que a lo largo yo trabajo como terapeuta hace ya casi 19 años y
hay un montón de metáforas y de anécdotas y de formas de expresarlo que provienen de mis consultantes y de la gente que me ha enseñado. Yo ya no me acuerdo quién me dijo la primera vez lo del perro y lo tengo adoptado como propio. Sí, Em, Volviendo a lo que hablábamos recién, sí. esa historia paralela era prácticamente un libro siamés y tenía mucho que ver con mi historia familiar. Y así que decidí hacer cirugía precisa y separar y mantener el foco en el poder sanador del caos y guardarme o reservarme esa otra historia para que tome otra forma. Em, ¿En algún momento vamos a ver a Lucas escribiendo ficción o te gustas el género de la crónica? Seguir con hechos reales, Yo creo literatura de que no lo ficción. próximo que acá Mirti Floyd dice cirugía locali, porque Kali en el Ajá, panteón hinduista a los sablazos corta y ya. decide, es exactamente así como lo dice Mirta. Mm, Yo creo que lo próximo que va a venir va a tener mucho, mucho, mucho de hechos reales y va a tener ficcionadas las partes que no existen en el medio, porque yo he perdido gran parte de mi memoria episódica y lo que no está escrito en mis cuadernos no está en ningún lado. Así que es muy probable que sean realidades ficcionadas lo que venga. sí. Eh, que por cierto, aquí hay alguien que quiere unirse, quizás a hacerte una pregunta, se llama Karina Abad, ¿la conoces? Que Karina deje la pregunta y Claro, se la respondemos. vale. Eh, a ver, ahora esta es una cuenta que se la dedico a mis talleristas y a las personas que quieren escribir, ¿no? Sí. Y sí, entonces quiero aprovecharte de estos últimos 20 minutos para ver un poco tu proceso Sí. de escritura y que la gente se pueda ver reflejada en ello, ¿no? Ujú. Comenzando, ¿cuál es tu rutina cuando ya estás dedicado a escribir? Por ejemplo, cuando te dedicabas a escribir el manuscrito, ¿cuál era la rutina? ¿A qué hora y qué hacías? A ver, espera que cierro la puerta. Un segundo. Ya. Em, Aquí estoy, ¿eh? Perdón que justo sí, llega mi marido de trabajar y yes. la perra celebra. Estas son las cosas del vivo. El- para mí, el mejor momento para escribir en el día era la primera hora del día, es la primera hora del día, hacer lo primero que hago cuando me levanto y para corregir la última hora de la noche. Em, Todos los días intentaba hacer algo, aunque lo que fuese a hacer no fuese mucho. Quizás era una, 50 palabras y quizás escribir y que todo lo que haya escrito ese día no haya quedado nada. Yo trabajaba con el audio o con la transcripción del audio y me sentaba a cambiarle el, el lenguaje, ¿no? Pensá que el texto venía del lenguaje hablado, yo me grababa caminando por la calle, a la entrada de un cine, en la sala de espera del médico, arriba de un avión. eh, entonces, inclusive las transcripciones de esos audios necesitaban revisiones. Y luego, por supuesto, hay momentos que yo en mis cuadernos, como las visitas como las cosas que salen del cuaderno rojo y demás, estaban muy esquemáticamente contadas y yo tenía que tratar de darle el mismo tono a todo lo que estaba escrito. A lo largo de los años y con el cambio mismo de mi cerebro y mi mente, luego, muy difícil, no escribía igual.
y yo en el libro hago referencia a eso, ¿no? Cambió mi forma de escribir, cambió mi forma... Pero yo tenía que hacer comprensible eso a la mirada del otro, no, no podía hacer eso un collage inconsistente. Después, por ejemplo, tenía muchas repeticiones, porque mi memoria de corto plazo era muy mala, pero el lector no tiene la culpa de que yo me haya grabado N cantidad de veces diciendo lo mismo sin acordarme que ya lo había hecho. Sí lo puedo comentar alguna vez, pero no tiene sentido que lo Sí, repita en medio de una anécdota que estoy contando otra cosa. Entonces, sí. todo ese trabajo de revisión fue lo más arduo porque tuve que trabajar mucho con la vergüenza de escucharme en esa situación y no saber, me costaba decidir si eso tenía valor o no, ¿no? Si vale la pena que cuente esto, ¿no? Que cuente que me estoy poniendo un turbante en la cabeza, que me acuerde de mi abuela y la torta de duraznos, eh, o, o de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tiene sentido que me acuerde de eso? Luego, en algún momento me di cuenta, dije, caramba, no me senté a contar cómo lo conocía Andreas y cómo lo había escrito en mis diarios no tenía mucho sentido porque hablaba de esa noche, pero hablaba de una manera diferente. Quizás no contaba lo que sentía y valía más la pena conocer lo que sentía al respecto de lo que estaba pasando. Así Sí. que para mí fue revisitar esos años y revisitar esos lugares. Escribir una autobiografía es enormemente complejo, no se lo deseo a nadie. ¿Eh? Claro. Yo no hubiese querido empezar a firmar libros con una autobiografía, y esto cuento, yo he sido ghostwriter, escritor fantasma durante muchos años. Este no es el primer libro que escribo, sí es el primer libro que firmo. Ya. Eh, en esta profesión no se habla, ni uno puede eh, tratar de ganar chapa por Claro. contar cuáles son los proyectos con los que uno ha trabajado. Pero el escribir, escribir y escribir y escribir para otros también me dio la posibilidad de cuando me tocó este proyecto, yo decía, yo quiero escribir para mí mejor que lo que escribí para otros. Mm. Y eso, fue un trabajo porque no, nada me, al principio nada me conformaba, y tuve que aplicar mucho Eh, budismo para poder disfrutar de lo que estaba saliendo en cada momento. Y como te dije al comienzo, el trabajo, no sé si fue de la reescritura, etcétera, se nota porque, como te digo, no es simplemente la transcripción de un diario, sino que en cada parte del libro uno se siente identificado, se conecta, las imágenes que utiliza son las adecuadas. No, o sea, lo que quiero decir es que no hay algo que sobre en tu libro. Mm. Todo tiene sentido y todo tiene un punto. Entonces, lo recomiendo muchísimo a la gente, no solo para buscar, como dije en la reseña, un mapa dentro de su propia tormenta, sino es un librazo para leer. Entonces, es un gusto Muchas gracias, leerlo, muchas ¿no? gracias. Eso es un gran trabajo de edición y ahí he trabajado con dos editoras, la editora de la editorial y una editora de estilo, eh, que, que- que me ha ayudado muchísimo en eso, eh, que me han permitido pelar todas las capas de la cebolla y mostrar lo más profundo. Al final de cada parte, cuando se van sumando diferentes capítulos, el parar ahí y el tener una charla directa con el lector, de la misma manera que yo lo hago en los podcasts, eso creo que ayuda también a verse y a conectarnos. Eh, A mí me encantó también el icono los iconos que utilizas por mm, los capítulos. Eso a mí me da como, me gustó
para saber por dónde iba y el significado del capítulo que estaba haciendo. Ese diseño me gustó. No sé si fue idea tuya Eso o fue te la idea propuso mía el y lector. está basado en las cosas que yo dibujo en mis cuadernos. Me- Hasta en un sueño que tuviste, ¿no? Cuando te estabas recuperando, ¿no? sí, hay muchas cosas, cada uno para mí tiene un significado. Yo sé que no necesariamente para la gente tiene sentido. Hay dibujitos que dices, sí, está bonito, o esto qué raro. Todos para mí tienen un significado y yo los empecé a dibujar cuando tenía los borradores en papel, cuando tenía mis post-its pegados en la pared, cuando iba a los cuadernos y sacaba cosas de allí. Eh, para mí era más fácil dibujar un cuadrado que escribir o tratar de expresarlo de la vida cuadriculada. Y ese, eh, nada, lo mismo cuando las cosas empezaron a ir mal, o sea, el cuadrado cruzado, cuando empecé a darme cuenta que el tumor era de alguna manera una perla, es el loto con una perla por debajo. No sé, todos tienen algún significado para mí y a mí me gusta la idea de transformarlo en algo visual y que sea algo que tenga que ver conmigo. Entonces, si yo dibujo mis cuadernos y esto es un diario, ¿por qué no incluir estos dibujos? El- es algo personal, pero yo sé que la gente que te sigue en el podcast, etcétera, yo sé que va a coincidir conmigo, es que te pediríamos dos cosas: la Mm. publicación del libro rojo de alguna manera y que nos expliques un poco ahorita brevemente qué es ese libro rojo y por favor el playlist que utilizabas para escribir Mm. Yo sería empiezo la empiezo segunda. por la segunda. Yo usé mucho Philip Glass para escribir este libro. Usé las horas y la banda de sonido de la serie eh, que hizo Philip Glass que se llama Tales from the Edge. Eh, y esos dos los he puesto en repeat en mi Spotify, ahí pegados adentro del oído. A mí me han ayudado muchísimo las horas a crear el tono de la primera mitad del libro y Tales from the Edge de la segunda mitad. Eh, esa, Está esos son... bueno, está bueno, está bueno porque me gustaría que la gente que estuviera leyendo ahorita tu libro lo ponga de fondo también de alguna forma y lo lean con, sería gracioso. Eso, eso está bueno. Yo además menciono un montón de canciones a lo largo del libro Sí. que forman parte de la banda de sonido de mi vida y que yo escucho muchísima música y eso me ayuda a conectarme y a bajar de revoluciones y demás. Y con respecto al cuaderno rojo, cuando Laura Castillo hace un rato hablaba de que decía que quería conocer sobre las prácticas de Escocia o cuando vos querías saber más del viaje a India, eso está en el cuaderno rojo, así que van a leer de eso. A ese cuaderno le voy a sacar jugo todo lo que pueda, porque Sí. habla, Es que me, habla en realidad de lo que ha sido mi camino espiritual a lo largo de los años. sí, me parece como súper interesante que no solo sea la repetición de lo que aprendiste, sino traducido a través de ti, ¿no? Un poco lo que haces en budismo y zapatillas, ¿no? Es como Mm. lo que aprendía lo Lucas, ¿no? Entonces me parece que puede llegarnos de forma más cálida y menos complicada la forma como lo Vas a digeriste tú, ver, ¿no? vas a ver, Joaco, que es muy parecido lo que vas a terminar
leyendo a esto que vos me estás diciendo ahora. Tu intuición Sí, al respecto de eso es la acertada y es el camino con el que yo estoy trabajando. sí. Acá Sabrina Biasi dice que la escena, la imagen de Volver de India con el tigre es muy fuerte. Se los presento, que lo tengo por acá. Sí, Hay gente que me pregunta si es de sí. verdad y quiere saber qué tamaño tiene. Es enorme. Claro, pero luego de verlo y recordar lo que yo leí, yo sabía que tú te lo llevabas. De hecho, creo que Colgado, fue lo único que, sí, sí, colgado colgado. atrás, o sea, tenía una correa anudada aquí, otra en la pata y me lo llevaba colgado así a la espalda. Claro, pero yo nunca me lo imaginé así de grande, sino lo pensaba más pequeño y tipo bolso en la espalda. No. Pero, o sea, yo creo que en los aeropuertos era como ubicable, ¿no? A El ver, chico de... lo usé de almohada, está recocido, está lavado en lavarropas, está lavado en un río también. Yo no sé si lo mencionas en el libro, ¿dónde lo conseguiste o quién te lo dio? Cuando yo estudiaba psicología Ah, ok, gestáltica en España, lo usaba para lo que se llama el ejercicio de la silla vacía ya. y Sí, sí, lo comento creo en el libro y sí, sí, sí. una de las historias que yo dejé fuera del libro fueron los veranos donde fui padre sustituto, padre de acogida de un niño saharaui que jugaba con este tigre de peluche. Y en un momento cuando ya era más grande y tuvo que dejar de venir a Madrid, que era donde yo vivía, me dice, bueno, todos los veranos venía y entonces había juguetes y cosas que quedaban en Madrid. Y como jugaba mucho con el tigre, él me dice, bueno, me lo llevo. Y yo le dije, yo lo siento en el alma, te compro uno, pero este no te lo puedes llevar. Y así fue. Salimos a buscar juntos un tigre de peluche para que se lo llevase, pero este se quedó conmigo. Como ya se nos está acabando el tiempo, y los invito que de aquí vayan a Budismo Zapatilla en el podcast, porque Lucas es un contador de historia fabuloso, ¿no? Entonces, Muchas gracias. vayan para allá. Pero sí quisiera terminar con lo siguiente y con Dime. esto cerramos. Me quedó muchísimas cosas que comentarte porque hice muchas anotaciones de tu libro, pero bueno, ya para terminar creo que esto sería como bonito porque es como simbólico de lo que atravesaste en tu cuestión de salud eh, y lo mencionas en tu libro, que es ama tus nuevas habilidades, tus pequeños y temerosos pasos en la niebla. Ujú, ¿Por qué mencionas que los vikingos eh, a la hora de caminar en la nieve elegían el camino un paso a la vez? ujú. Eh, ese podría ser como una de la cantidad de cosas que mencionas en el libro, pero yo creo que yo me siento identificado con eso a la hora de atravesar tormentas, que es eso de un paso a la vez sin Yo creo preocuparse que mucho. es en el budismo, a mí me hubiese gustado, esta es una buena idea para terminar, me gusta mucho, gracias, Joaco. En el budismo se vive en tiempo presente. No hay forma de predecir el futuro y yo lo he intentado, mira que lo he intentado. Intenté aprender todo aquello que podía ayudarme a entender mi vida y asegurarme que mi vida iba a ser de una determinada manera. Nada de eso sirvió. Así que me he abierto a explorar la realidad como es y a tratar de conectarme con lo que surge y disfrutar de las olas.
Hay muchas metáforas como el marinas. surfista, sí. Exactamente, Sí. muchas metáforas marinas en este libro y tiene que ver con eso, con los pulsos y los movimientos de la vida. Hay una metáfora que te confieso que el año pasado, cuando estuve en el Mediterráneo, en el Ebro, yo te lo comentaba, tú mencionabas que la vida es como esa orilla entre el mar y la arena, ¿no? Y que uno Ujú, debería aprender a caminar en esa zona. Y me acuerdo que cuando estaba caminando por la playa me recordé de eso que mencionaste en el ujú, podcast alguna vez. ujú. Y sí, sí es así. Es un poco eso, como montar en bicicleta o como Es una estar en el delgada equilibrio. línea, es una delgada línea que existe entre la arena seca y la arena completamente húmeda. Uno solo puede construir castillos de arena, uno puede caminar a paso firme, eh, uno puede dejar su huella justo en esa línea. Si no, no se puede dejar huella, ni en la arena seca ni en el mar. Bueno, Lucas, gracias, muchísimas gracias. Y A lo vos. último que yo quisiera decir, lo último que yo quisiera decir a la gente que te sigue es que no están solos. No, claro que no. Y me gusta una frase que tú dices, que Sana sanamos uno y todos sanamos juntos. todos. Sana uno y sanamos todos. Cuando uno encuentra el camino, el otro se suma detrás. Es, Vale, es un efecto gracias, cadena. Lucas. A vos. Sabes que te quiero muchísimo Yo y también gracias a por esto. vos. Gracias por todo. Un abrazo muy grande. Sean felices. Chao, Chau, chau. suerte. Ujú. Hasta aquí este episodio de Escribe tu libro ya. Soy Joaquín Pereira y te envío un fuerte abrazo. Recuerda, quiero escucharte. Escríbeme un mensaje directo a @Joaquín_Pereira o envíame un email a casadescritor@gmail.com.